El pasado domingo estuvimos hablando acerca de la necesidad de preservar, de conservar, de mantener, de guardar nuestra fe. Hablábamos de sobre todas las cosas que implícitamente están contenidas en esa palabra profética, apocalíptica, en el libro de Revelaciones, donde el Señor le dice a su iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Y entre las cosas que la iglesia ha tenido, debe de tener y debe de preservar, una de las que mencioné el pasado domingo, estuvimos tratando más a fondo, es la fe. La fe, el escritor de Hebreo lo define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Casi que eso ha pasado a ser la definición del diccionario bíblico y la definición que típicamente, una vez tenemos un poco de conocimiento de las Escrituras, cuando pensamos en fe, cuando hablamos de fe, esa casi que es la referencia universal: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, o convicción de lo que se ve con los ojos espirituales, convicción de lo que no se ve con los ojos naturales, pero que sí se puede ver con los ojos espirituales. Amén. Yo estaba meditando alrededor de esa palabra y me hizo pensar también que la fe en ocasiones se constituye en una especie de paliativo, una especie de calmante, de tranquilizante para el desesperado. En ocasiones la fe actúa para que, poniendo nuestros sentidos espirituales en alerta, en expectativa de las cosas espirituales, nos hace de alguna manera la fe un efecto de calmante. En otras palabras, la fe nos hace que en medio de nuestra desesperación sigamos esperando que algo va a pasar, que algo va a acontecer. Y a veces pasa una semana, a veces pasan 2 semanas, a veces pasa un mes, 2 meses, a veces pasa un año. Y seguimos creyendo que Dios va a hacer algo, de manera que la fe tiene un efecto calmante, pienso yo. Nos calma, nos tranquiliza. No solamente eso, la fe también yo entiendo, medito y me doy cuenta que en mi vida personal no solamente me calma, sino que también me da, aunque se parece, pero tiene un efecto diferente, que es paciencia. La fe te hace desarrollar paciencia, porque tú quisieras ver las cosas manifestadas de una forma acelerada. Sin embargo, las cosas no pasan en nuestro tiempo, las cosas pasan en el tiempo de Dios. Y la fe entonces no solamente te calma en el sentido de tranquilizarte, sino que también tiene un efecto paralelo, que es de darte paciencia. Se parece la calma a la paciencia, pero son diferentes, son primas hermanas o hermanas, y la fe tiene ese efecto. Ahora, cuando hablamos de fe, también en ocasiones se le llama fe a un conjunto de creencias que una persona o un grupo determinado toman como referencia para sustentar la base de su sistema operativo o de su modus operandi. Es decir, que cuando usted dice mi fe está sustentada en la palabra, mi fe tiene que ver que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el primogénito de Dios, es el unigénito de Dios en un sentido, pero también es el primogénito. ¿Cómo así? Bueno, porque es el unigénito del Padre, porque es el único que ha salido de la esencia misma del Padre para manifestarse. En ese sentido es unigénito, único.
pero también es primogénito porque es el primero de muchos. Nosotros ahora pasamos a ser hijos de Dios por adopción, nacido por el Espíritu de Dios, de manera que en ese contexto entonces Jesucristo es primogénito, es unigénito en un sentido, es primogénito en otro sentido. Cuando digo yo creo que el Espíritu Santo también es una manifestación de la deidad, eso es parte de mi fe. Cuando yo digo creo que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, nadie llega al Padre si no es por medio de Él, eso también es parte de mi fe. Es decir, que cuando hablamos de fe también podemos hablar de un conjunto de valores que tienen una referencia bíblica típicamente y que nos sustentan en nuestro sistema de valores. ¿Están aquí? Entonces hay que preservar, hay que guardar, hay que retener. Retén lo que tienes. Si hay algo que tienes que retener, que no puedes soltar, es tu fe. No puedes soltar tu fe. Puedes hacer ajustes de tu fe, pero no puedes cambiar tu fe. ¿A qué me refiero cuando digo que puedes hacer ajustes de tu fe? Es que en la medida que profundices en la palabra, en la medida que profundices en tu intimidad con Dios, en la exposición al Espíritu Santo, a la revelación y al entendimiento de la revelación, te vas a dar cuenta que cosas que tú pensabas que eran de una manera, esa era simplemente la entrada para entenderlo ahora en un mayor nivel de complejidad. Nosotros tenemos la edad que tenemos con el cuerpo que tenemos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes un cuerpo que tiene un corazón, que tiene 2 pulmones, que tiene 2 riñones. Estoy hablando en sentido general. Puede ser que alguien me diga, yo nada más tengo uno porque yo doné un riñón, nada más me queda uno. Bueno, esa es una excepción, pero tenemos todos un organismo súper complejo, que no es sino hasta en determinados momentos que somos diagnosticados por algún padecimiento, que entonces comenzamos a estudiar, a inquirir más sobre ese asunto, y de repente entonces nos damos cuenta cómo funcionan los lípidos, cómo funcionan las grasas, cómo funcionan las hormonas, cómo funciona una serie de glándulas que tenemos en el cuerpo, una serie de sustancias que nuestro cuerpo genera y produce, que hemos estado 40 años con ese órgano funcionando ahí, pero no es sino hasta que lo conocemos más a fondo que podemos tener una comprensión más cercana a cómo funciona nuestro cuerpo. Y usted ha estado toda la vida con ese órgano, pero ahora usted lo está conociendo más. Ahora usted comprende mejor el tema de la presión, por qué sube, por qué baja, por qué gente sufre de presión baja, por qué otros sufren de presión alta, por qué la tendencia al asma, qué es lo que genera el asma. Y hay un sinnúmero de sustancias, de glándulas, de células, de tejidos, de órganos que están en nosotros, que muchas veces ni siquiera conocemos. Hay gente que no sabe que tiene un vaso. Un vaso, pastor, y seré yo vajilla para tener un vaso, si usted tiene un vaso. ¿Y para qué sirve el vaso? Bueno, pues se lo dejo de tarea, averigüe para qué sirve el vaso, que no es para beber agua. Entonces, hay una condición a la que nosotros eventualmente nos podemos exponer de conocimiento que nos va a ayudar a profundizar. De igual manera, cuando movemos eso al mundo de la fe, hay cosas que usted comienza a expandirla. Y cuando su pensamiento comienza a expandirse, entonces su fe, que era antes bien básica, ahora comienza a ser un poquito más compleja. Y cuando hablo de compleja, no es que usted ahora va a ser complicado, porque hay quienes piensan que se quieren mantener sencillo, porque siendo sencillo van a tener una vida sencilla, y quieren un Cristo sencillo, de oración sencilla, de todo bien básico, como le decía el pasado domingo. Nos acostumbramos a lo básico. Cuando en lo complejo hay belleza, en lo complejo hay revelación, en lo complejo hay mayor entendimiento. El salmista dice, cuando veo tus obras, veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna, las estrellas, obras que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. ¿Y eso qué? El salmista no tenía un telescopio. El salmista todavía no tenía entendimiento de lo que era la Vía Láctea, no tenía argumentos ni conocimiento de lo que son los agujeros negros, no tenía argumentos ni información tampoco de lo que es la velocidad de la luz,
cosa que hoy día nosotros tenemos acceso a ese tipo de información. Sin embargo, nosotros teniendo acceso a tanta información, a veces nos quedamos bien básicos. En el mismo espiritual pasa exactamente lo mismo. De manera que yo te reto para que tu fe sea una fe que cada vez madure, que no se pudra, pero que madure, y que sea compleja, pero que tú no tengas complejos, ni te haga una persona compleja o complicada. Todo por el contrario, yo entiendo que la sabiduría te lleva a tener pensamientos complejos para simplificarte la vida. El resultado de la sabiduría es tener una complejidad al momento de discernir las cosas y al mismo tiempo una simplicidad al momento de aplicarlo. Eso es lo concerniente a la fe. Otro aspecto, que es el que quiero que compartamos hoy, tiene que ver con la fidelidad. Retén lo que tienes, retén tu fe, no negocies con tu fe, no la cambies, no la permuta, no la vendes, no la alquiles. Y lo otro es tu fidelidad. Retén tu fidelidad. En una ocasión el apóstol Pablo escribe y dice que uno de los requisitos para servir en el ministerio de la predicación, en el ministerio del apostolado, en el ministerio del pastorado, póngale el calificativo que sea, para usted funcionar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, se requiere que usted sea fiel. Fiel. De manera que para que haya fidelidad, usted tiene que ser fiel. Usted no puede ser una persona amorosa si no tiene amor. Una persona odiosa tiene que tener odio. De manera que una persona que tenga fidelidad tiene que ser fiel. No puede ser fiel, no puede tener fidelidad quien no es fiel. En una balanza, en una pesa, hoy día tenemos balanzas y pesas digitales, electrónicas, pero tradicionalmente la balanza tenía una aguja o tiene una aguja. La balanza o el peso tiene una aguja, y a esa aguja, ¿usted sabe cómo se le llama a esa aguja? A esa aguja se le llama fiel. El fiel de una balanza es la aguja. ¿Por qué se le llama fiel? Porque esa aguja va a indicar la verdad de las cosas. Vuelvo y le reitero, hoy día le garantizo, es muy raro que usted tenga una pesa, una balanza en su baño, en su habitación, que usted se pesa todos los días o semanalmente. Casi que todas hoy día son digitales, son de numeritos. Pero la tradicional es una aguja que está en el cero, y cuando usted se sube esa aguja, ese fiel se mueve y se pone casi todas las veces en el número que usted no quiere que se ponga. Pero resulta que esa aguja es fiel, y como es fiel, ella se va a poner donde es. ¿Están aquí? Y la típica reacción es, no, esto está mal, y usted se vuelve y se baja. Incluso yo recuerdo tener una balancita de esa que tenía una especie de ajuste, como un rodillito, porque ahí uno como que calibra el fiel, y antes de uno subirse uno se asegura de que esté en el cero. Y algunos, queriendo autoengañarse, le quitan para que se ponga un poco más allá del cero, como que pensando que hacer que el fiel diga algo diferente, ellos están creyendo lo que el fiel le está diciendo, pero que el fiel usted lo está engañando, y si usted engaña al fiel, el fiel no le va a dar una indicación correcta, accurate. ¿Están aquí? Sí, amén. Y no por eso al fiel le cambian el nombre. El fiel sigue siendo fiel.
Porque si usted lo mueve para allá, él le va a dar esa referencia, pero el fiel sigue diciendo lo mismo, no importa para donde usted lo mueva. Dije, el fiel sigue diciendo lo mismo, no importa para donde usted lo mueva. Amén. El fiel, la persona fiel, no importa dónde esté, sigue diciendo lo mismo. No importa de la circunstancia, el fiel sigue diciendo, son 227 libras. Amén. Se acabaron los amén. Lo mismo en los típicos colmadillos de nuestros barrios, de nuestros campos. Estaba la típica balanza donde se iba a comprar 1 libra de arroz, 3 libras de habichuela, guandules, lo que fuese. Y allí estaba la balanza con el fiel. Y muchas veces, los vendedores les gustaba truquear con las balanzas. Sin embargo, el fiel no tenía que ver con el carácter del que estaba vendiendo. El fiel marcaba lo que tenía que marcar. Eso es fidelidad. Ese es el sentido de la fidelidad. Que cuando tú tienes la información correcta, tú vas a velar por guardarla, que sea parte integral de tu vida y que no importando las circunstancias, tú vas a ser fiel. Pablo le dice a Timoteo, le dice a Tito, le dice a Filemón, aunque no está específicamente en cada una de sus cartas, pero era parte de lo que Pablo enseñaba. Lo que Pablo le escribe a Tito, esa misma cosa de alguna manera se lo había dicho también a Timoteo. Y una de las cosas que Pablo dice en sus cartas pastorales es: asígnale este asunto ministerial, la vida del ministerio, asígnasela a hombres fieles que sepan pasar la información tal cual la han recibido. De manera que la fidelidad tiene que ver con mantener la integridad del mensaje. Ahora en este mes de octubre, creo que es el día 30, se celebra en varios segmentos de la cristiandad, se celebra o se celebrará la Reforma Protestante. Yo le comentaba a mi esposa Yamilka de que yo he llegado a entender en mi caminar, en mi vida de fe como hijo de Dios, de que mi referencia, tal vez en mis primeros pasos de infante en el mundo espiritual, yo pensaba que era el protestantismo, la Reforma Protestante de Martín Lutero, pero yo llegué a un punto y entendí que no. Gloria a Dios lo que haya hecho Lutero, sus 95 tesis y cómo el curso de la historia de la iglesia tradicional tomó otra dirección. Pero yo entendí de que la verdadera iglesia aferrada a la fidelidad de las Escrituras y a la integridad de comunión con el Espíritu Santo siempre ha existido, desligada y desconectada de la estructura jerárquica y tradicional religiosa del cristianismo. El que quiere identificarse como protestante, que se identifique como protestante. Mi fe no tiene como referencia el punto de partida del 1517 de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Mi fe tiene la referencia de un grupo que estaban en un aposento alto esperando la promesa que Jesús le había dicho de que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Y donde quiera que esa iglesia fue y ha sido preservada a través de la historia, ese es mi ADN espiritual, esa es mi referencia. Amén. Así que Dios bendiga a Martín Lutero, a la iglesia luterana y todo lo que termina en ano. God bless you. ¿Están aquí? Amén. Porque siempre se ha mantenido una iglesia fiel a través de todas las edades, a través de todos los tiempos. Lo que pasa es que siempre también ha habido una iglesia de escaparate, una iglesia de vitrina, una iglesia que es la que el mundo, el sistema, a través de la historia ha identificado como iglesia. Pero no necesariamente eso ha sido lo verdadero. Muchas veces lo verdadero es lo que está escondido, es lo que está siendo preservado. Las cosas que sostienen las grandes estructuras no se ven.
Lo que sostiene tu vida no se ve con los ojos de la cara. Lo que sostiene un matrimonio no se ve con los ojos de la cara. Lo que sostiene un hogar, lo que sostiene una nación, no se ve con los ojos de la cara. Y la tendencia del ser humano es juzgar por lo que se ve, no por lo que no se ve. Fidelidad. Preserva, guarda, retén tu fidelidad. Uno de los episodios que yo disfruto, no importa cuántas veces lo lea, no importa cuántas veces lo recuerde, es cuando Jesús alimentó a la multitud. Según los relatos bíblicos, por 2 ocasiones alimentó a la multitud milagrosamente, y en una de esas ocasiones, posteriormente, dio el mensaje. Vienen los discípulos y le dicen: maestro, la palabra está siendo un poco dura, el mensaje está un poco fuerte. Me parece que le hayan dicho a Jesús: bájale un chin. Bájale un chin significa ponlo más suave. Muévelo un poquito más. Maestro, la palabra es muy dura. Y Jesús le dice: ¿y? ¿Cómo que y? La gente se está yendo. Se te está quedando vacía la iglesia. Bájale al mensaje un poco. Está muy fuerte la palabra. La gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿se quieren también ir ustedes? Porque la gente como Vicente va a donde va la gente. La gente se está yendo. Jesús le dice: ustedes también se quieren ir, porque yo tengo la capacidad, la habilidad y el enfoque de que si tengo que predicarle a la piedra, le voy a predicar a la piedra. Yo lo he vivido, no que lo teorizo. De que si yo tengo que predicarle nada más a Yamilka y Emilia, yo lo hago como si hubiesen 5,000 personas. Como si hubiesen 5,000 personas. Obviamente me gusta verle la cara a usted. Ahora mismo hay una parte de mi cerebro y de mi espíritu que está escaneando los que no están para mañana o más tarde esta noche. ¿Qué pasó, mi estimada? ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Todo bien? Y siempre hago ese ejercicio porque eso está en mi corazón de pastor. Pero hay una parte en mí que no depende de usted, que no depende de nadie, que depende de mi vocación y de mi llamado. ¿Están aquí? Amén. Cuando yo he tenido la oportunidad, yo le digo a Yamilka, a veces venimos aquí al Farmer Market que está aquí en Wyoming y llegamos un sábado tal vez temprano. Y yo veo toda esa fruta, veo toda esa carne, veo la del fondo que están haciendo pan, que están haciendo pretzel, y yo digo, pero qué fe la de esta gente. Tienen fe. Porque tú sabes lo que es cargar toda esa fruta. Ellos tienen fe de que van a vender, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay uno allá en la parte de atrás que tiene una máquina de esa de pollo, y eso es mete pollo, y yo digo, ¿y de dónde va a venir tanta gente a comprar todos esos pollos? Pero él tiene fe que va a vender los pollos. En nuestro país, la gente que sale a la calle con una carretillita llena de helados. Una canasta en la cabeza. Nosotros tuvimos negocio de panadería, esos panaderos salían con esa bicicleta que ni veían bien porque tenía tanta bolsa de Panes. Todo el mundo sale a vender con fe de que va a vender lo que salió a vender, ¿sí o no? Entonces usted y yo tenemos que tener una certeza de que lo que Dios ha puesto en nosotros, vamos a ver el fruto. Porque si ellos tienen la fe en que van a vender su mercancía, nosotros tenemos la fe de que lo que Dios ha puesto en nosotros va a dar fruto. Y yo en todo eso, yo veo el mundo espiritual. Digo, wow, esto es gente de fe. Veo esos dealers, cientos y cientos de vehículos, esos dealers de carros que son enormes. Y yo digo, Dios mío, pues esta gente tiene mucha fe.
que van a vender todos esos carros y cada carro de esos con un VIN number diferente, con características diferentes, con colores diferentes, y ellos tienen fe que van a vender todos esos carros. Eso a mí me trabaja. Sí. Entonces tiene que ver con la fidelidad. La fe tiene que ver con la fidelidad y la fidelidad tiene que ver con la fe. Se asocian. Porque la gente tuvo fe en que Jesús le iba a multiplicar los panes y los peces otra vez. Todo el tiempo. Pero fe para que le transformara el corazón. Ahí, espérate Jesús, ahí no te metas. Es decir que el fiel traduce su fe también para que su vida sea cambiada y para mantener el cambio que Dios ha producido en él. También ustedes se quieren ir. Pedro le dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Pedro comenzó a entender el principio de la fidelidad. Santo Señor. Sin embargo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Esto es una pregunta de examen. Cuando Jesús iba camino a la cruz, ¿quién, recuerda usted, quién traicionó a Jesús? Pues Pedro, ya Jesús va a ser de avante. A usted y a mí nos han enseñado a poner un énfasis en Judas, porque de todo, pues, el que tomó una acción más drástica, más radical en torno a la traición fue Judas. Sin embargo, yo entiendo por la misma palabra y por el mismo espíritu que de los 12, 11 fueron traidores. De los 12, 11 fueron traidores. Lo que pasa es que la figura de Judas tomó un rol protagónico y más radical porque fue el que habló con los religiosos, fue el que lo llevó al huerto de Getsemaní, fue el que besó a Jesús como referencia a este el individuo. Y fue el primero también. Pedro también lo traicionó de una forma parecida a la de Judas, pero no tan ácida, no tan fuerte, no tan recalcitrante como la de Judas, pero Pedro también traicionó a Jesús. Porque en el momento que le dicen, pero que tú hablas como yo no sé quién es ese hombre, estaba traicionándolo. Tres veces dice que lo negó. No, 3 veces lo traicionó. Porque a veces la palabra la tomamos como para enfriar un poco las cosas y quitarle la fuerza que tiene. No, Pedro lo traicionó 3 veces. Y eso es de lo que está ahí en el relato. Sabrá Dios si cuántas veces en su pensamiento también lo hizo. En su actitud tal vez lo hizo. En una mirada que le dio Jesús, hizo así, miró para el techo. Y con ese gesto también lo estaba traicionando. Y luego entonces hubo otros 9 que ni se le vio la placa. El pájaro. 9 que no se dice nada de ellos, pero no diciéndose nada de ellos, se dice mucho de ellos. Y yo entiendo que esos 9 también lo traicionaron. Es decir, que las estadísticas en la vida de Jesús fue que de 12 discípulos cercanos a él, solamente uno permaneció cerca de él, que fue Juan. Juan, que usted ya sabe, ¿qué significa Juan? El nombre de Juan, ¿qué significa? Eso ya ustedes lo tienen que saber, eso es pregunta de examen. ¿Qué significa Juan? Gracia. Recuerde, el ministerio de Jesús comienza con un Juan. ¿Cuál Juan? Bautista. Juan el Bautista.
El hecho que diga Juan el Bautista no es para justificar la denominación bautista. Ah, tú ves, por eso que yo soy bautista, porque es que el primer Juan, el que comenzó el ministerio de Jesús, fue Juan el Bautista, no fue Juan el Metodista, no fue Juan el Católico, no fue Juan el Presbiteriano, no fue Juan el del Remanente Cogido, no, fue Juan el Bautista, por eso que yo soy bautista. No, no es fundamento para eso. Y termina el ministerio de Jesús en Apocalipsis. Otro Juan. Con Juan, el discípulo amado. Pablo dice, es por gracia de principio a fin, porque comenzó con un Juan y terminó con un Juan. Ahora, si Juan es gracia, y solamente gracia permaneció cerca de Jesús y fue fiel a Jesús, entonces los otros 11 no tienen gracia. No tienen gracia. Entonces los otros 11 fueron unos desgraciados. Porque el desgraciado no sabe ni puede ser fiel. Por eso cuando usted no ve fidelidad en alguien, usted dice, ese es lo que es un desgraciado. Porque la gracia es necesaria para que la fidelidad aparezca, funcione y usted la pueda retener. Hay un pasaje que a mí me rompe los esquemas, y es una profecía donde el profeta, siendo portador del mensaje de Dios, Dios hace una pregunta, y la pregunta es: ¿podrá el etíope mudar su piel? La piel del etíope es una piel oscura, es una piel robusta, fuerte. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Y entonces la siguiente pregunta que hace Dios es: ¿pueden ustedes hacer lo bueno habituados a hacer lo malo? Eso está heavy. Es decir que la esencia del que tiene gracia, la esencia del que tiene fe, se va a manifestar en fidelidad. Usted no puede esperar encontrar aguacate donde usted sembró tomate, porque no es parte de esa esencia. Si la palabra dice retén lo que tienes, es porque lo puedes perder. Y la iglesia hoy día está dividida en que si la salvación se pierde o no se pierde. Y se han escrito cientos, miles tal vez de libros tocando ese punto de que si la salvación se pierde o no se pierde, de que si una vez salvo siempre salvo, y nos dividimos por eso y nos separamos por eso. Yo entiendo de que hay una garantía condicionada, porque son múltiples los pasajes en las Escrituras que nos advierten: cuida esto, cuida. Usted no tiene que cuidar lo que no se va a dañar, usted no tiene que cuidar lo que se puede perder. Usted no va a encontrar una advertencia donde no hay un peligro. Dije, usted no va a encontrar una advertencia donde no hay un peligro. Retén lo que tienes. Tienes que retener tu fidelidad. Pedro después fue reivindicado. Por eso después Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Porque así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús se lo pregunta 3 veces.
para en cada una de esas veces restituir, restaurar lo que Pedro había dañado, que era su fidelidad a Jesús. Otros de los discípulos salen de donde estaban escondidos, pero muy pocos de ellos fueron conocidos por la historia con una cercanía de su testimonio y de lo que hicieron en favor de la extensión del reino de Jesucristo. La fidelidad tiene un valor que tú lo tienes que entender para que la preserves. El nombre de Caleb en la Biblia, Caleb significa perro, pero en hebreo Caleb no solamente significa perro, significa también fidelidad. Fidelidad, fiel, porque se entiende de que entre todos los animales, si hay uno que históricamente ha manifestado tener un carácter de fidelidad, es el perro, aún teniendo el nombre más despectivo. Sin embargo, es el más fiel. Y cuántas anécdotas, cuántas historias hay de perros que hasta se han ido al cementerio y se han acostado en la tumba del dueño y no se quieren parar de ahí. Sí. Perros que lo único que le faltaba era hablar. Pero perros que hablan con la mirada, hablan con la cola, hablan orinándose del gozo cuando llega el dueño. ¿Cuántos han vivido eso, sí o no? Sí, sí. Yo crecí con un perro en mi casa que cuando se murió fue como que se murió un miembro más de la familia. Y se iba a la mesa, cuando estábamos comiendo, él ya había comido, pero él volvía y se sentaba y andaba por todo alrededor a ver, buscando quién se iba a compadecer de él para que le diera algo. Y a veces se me sentaba ahí al lado de mí y me estaba mirando. Yo lo miraba por aquí, él me estaba mirando. Y cuando yo lo miraba, hacía de que... Nada más le faltaba tener bolsillo para meterse la mano en los bolsillos. Sí, disimuladamente. Y volví y me miraba como quien dice, de misericordia de mí. Nada más le faltaba hablar. Gracias a Dios. Yo recuerdo que Ángel me contó de un perro que tenía Cassandra. Y tú me dijiste algo como que antes del perro morirse, como que tú sentías que él te dijo algo, ¿right? Algo así tú me dijiste. Oye, él discernió que el perro le estaba diciendo que le estaba encargando a Cassandra para que cuidara de ella porque el perro era de Cassandra, ¿right? Y él la defendía de todo. Ahora yo entiendo mejor a Ángel. No por lo de perro, sino porque de cuidar a Cassandra. Saben que cuando fueron los 12 espías a espiar la tierra prometida, fueron 12 espías, uno por cada tribu. Y de los 12, solamente 2 dieron un reporte positivo. Soy Caleb. El nombre de los 2 que dieron el reporte positivo, casi que todo el mundo lo conoce, de que tienen tiempo en la fe, de que tienen tiempo en el Señor. Y es Josué y Caleb. Los otros 10 están ahí en la Biblia, el nombre de ellos 10. De esos 10, pero nadie se memoriza esos nombres. ¿Por qué? Porque fueron desgraciados, no fueron leales, no fueron fieles.
Josué y Caleb, todo el mundo lo conoce. Yo he estado en actividades donde hago referencia a esto y digo, le voy a dar $100, le voy a dar, y digo la cantidad que sea, al que me diga los 10 nombres de los espías que vinieron con el reporte negativo. Nadie se lo sabe. Y no porque sean 10 y que sea más fácil aprenderse a Josué y a Caleb, no, es porque nadie quiere aprenderse el nombre de esa gente. Negativo. Ahora, Josué, el nombre de Josué es la misma raíz que el nombre de Jesús, Yeshua. Es Jehová salva, es Dios salva. Josué significa eso mismo. Aunque lo pronunciamos Josué, es lo mismo que Jesús, tiene el mismo sentido, Dios salva. Caleb significa perro, significa fiel. Es decir, que los dos espías que vinieron con un reporte positivo, uno tenía que ver con fidelidad, el otro tenía que ver con la salvación que viene de Dios. Porque donde hay salvación de parte de Dios, hay fidelidad. Están aquí. Y solamente esos dos individuos de una generación completa pudieron heredar la tierra prometida. Todos los demás perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. Pero su incredulidad estaba totalmente conectada con su infidelidad. La incredulidad conduce a infidelidad. La fe conduce a la fidelidad. Ser fiel tiene que estar conectado con tener fe. No puede ser fiel quien no tiene fe. No puede marcar lo correcto, ser fiel, si no tiene una referencia correcta de en qué está basada su fe. Por eso Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces, pero mira, ve qué tipo de fe, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Fe tiene todo el mundo. Ahora, ¿qué tipo de fe y basada en qué? El domingo pasado te hablé de que guarde tu fe, preserva tu fe, retén tu fe. Hoy llévate contigo, retén tu fidelidad. Amén. Esa fidelidad, aunque primordialmente es en tu relación con tu Padre Celestial, con Dios, para lo más básico, pero esa fidelidad se hace extensiva en todas las áreas de tu vida. Te haces fiel a tu cónyuge, te haces fiel a tu familia, te haces fiel a tu congregación, te haces fiel a tus amigos. Cada vez más escasea amigos de verdad. La palabra dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No es solamente a la mujer virtuosa. El Proverbio 31 habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también la palabra habla de hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Escasea, es una especie en extinción. Yo creo que también usted puede recordar 1, 2, 3 amigos de infancia que usted lo consideraba amigos cercanos. Pero hoy día es difícil preservar una amistad y que esa amistad sea leal recíprocamente. Al punto tal que mucha gente dice, no, yo no tengo amigos, yo tengo conocidos. Y típicamente quien habla de que no tiene amigos es porque cuando puso su fidelidad, puso su confianza en alguien, esa fidelidad fue traicionada, ¿sí o no? Sí. Le decía una cosa de frente, pero después usted se enteró que estaba diciendo otra cosa de usted a espalda suya.
y la amistad fue traicionada, desde entonces usted ha dicho, no, yo no tengo amigos. No, no se cierra a tener amigos. Jesús a sus discípulos le dijo, ya yo no le voy a llamar a ustedes siervos, le voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su amo. La palabra amigo significa conmigo. La palabra enemigo significa no está conmigo. Es decir que en el mismo diseño de Dios, la palabra ha establecido que mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Mejor es un vecino cerca, es decir, un amigo cerca, que un familiar lejos. Y que el que desea tener amigos, tiene que hacerse amigo. Hay gente que dice, yo no tengo amigos, la gente no me busca, la gente no me llama. Pero tú buscas, tú llamas. Tú haces un tres leches, tú haces un pastel, tú haces una lasaña y me invitan. No porque que tú que estás esperando que te inviten. No, porque el que quiere amigo tiene que darse amigo, tiene que hacerse amigo. Tú también tienes que tener la disposición de hacer las cosas. Y qué bonito es desarrollar una relación con alguien que esté sustentada en la verdad, en la transparencia. Y esa verdad y esa transparencia entonces se demuestra en fidelidad. ¿Ha visto usted gente que dice, no, yo por fulano meto mi mano en fuego? ¿Usted lo ha visto? No, yo por fulano meto mi mano en fuego. Ya de ese tipo de gente queda poca. Porque ya resulta que usted se ha quemado varias veces y ya usted no lo dice por todo el mundo eso. Qué bueno saber que usted le puede dar la llave de su casa, de su oficina, de su vehículo a alguien y usted tiene la confianza porque hay fidelidad. Y eso es una especie en extinción, la fidelidad. La semana pasada yo le recordaba de que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Porque cada vez más hay un deterioro. Pero no solamente fe, hallará gente fiel. Y con esto termino. La misma palabra, el mismo libro de Apocalipsis, el mismo Juan por el Espíritu dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No dice sé valiente, no dice sé amoroso, dice sé fiel. Porque es que quien es fiel es porque ha preservado también la fe. Oramos. Padre, estamos agradecidos de la bendición de ser expuesto a tu palabra. Oramos, Señor, para que nuestra fidelidad sea preservada por ti y en ti. Oramos, Señor, para que el pecado no nos aleje de ti, sino que nos acerque más a ti. Oramos para que nuestras vidas sean guardadas en ti y que en esta semana que comienza, tú dirijas nuestros pasos. Veamos tu mano suplirnos, guardarnos, preservarnos, cuidarnos, bendecirnos, dirigirnos y sobre todas las cosas que seamos un medio de bendición para la vida de otros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.